me gustaría contarte una historia. La historia trata de esta cosa. La he llamado la carta. Es algo así como una semilla. Podrías pensar en ella como la historia de la que proceden todas las demás historias. Y espero que estemos de acuerdo en que esta historia es una historia verdadera. Es verdadera en el sentido de que es la misma para todos. Pero, para ponernos de acuerdo en que es una historia verdadera, vamos a tener que revisar algunos términos. Porque comunicar una historia requiere que tengamos algún tipo de lenguaje compartido. El significado de una palabra es muy importante en términos lingüísticos, porque de él procede todo lo útil de la palabra. Y toda palabra tiene tres componentes fundamentales. Hay una parte física, que es la palabra escrita, y luego hay una representación sónica, que es algo así como etérea, y así es como se pronuncia la palabra. Y luego tenemos el significado, que es una idea compartida y precisa sobre lo que representa la palabra. Y la relación entre estas tres cosas es jerárquica, algo así como un árbol. La ortografía y la pronunciación aquí abajo son como ramas que crecen a partir del significado en la cima. Y como sabemos, puedes cambiar la ortografía o la pronunciación de una palabra y seguir utilizándola. Pero si cambias demasiado el significado, la palabra se vuelve inútil o simplemente se convierte en otra palabra. Así que no importa qué lengua hables o cómo deletrees las palabras, mientras podamos ponernos de acuerdo sobre el significado de las palabras, podremos comunicarnos. El significado es lo que hace que estas otras dos cosas sean útiles. Podrías decir que el significado es sagrado en cierto sentido, y que sin él no habría nada. Sin significado no hay comunión ni comprensión. Es como si estuvieras dormido. Y un día te despiertas. Pero, ¿cómo sabes que estás despierto? ¿Qué significa estar despierto? Primero, podrías sentir algo físicamente, en tu cuerpo, o podría ser solo un pensamiento en tu mente, como estoy despierto, o algo más etéreo en tu mente, como un sueño en el que te ocurre algo y parece que te hace despertar. O lo primero podría ser la luz, que tus ojos detectan de repente. Así que ahí estás, despierto, y tienes un cuerpo que siente cosas, y una mente que parece pensar, imaginar y soñar cosas. Y luego está la luz. Y espero que estemos de acuerdo en que, seamos quienes seamos, tenemos estas cosas en común. Está el mundo físico que es externo. Está el mundo etéreo que es interno. Y luego está la luz, que en realidad es solo energía. Y puede que digas que esto es demasiado simplista, pero esa es la cuestión. Esta historia es como un fractal. Empieza siendo bastante simple y luego se hace cada vez más compleja a medida que se expande. Y como se basa en los cimientos de la realidad, podría decirse que es verdadera en el sentido de que se aplica a todos por igual. Es la historia que todos tenemos en común. Y penetra en todos los niveles de la realidad. Y creo que podemos estar de acuerdo en que es una afirmación bastante contundente. Probablemente la mayoría de vosotros estéis pensando, demuéstralo. Pero no es algo que pueda demostrarte, es solo una historia. Y puede que no te hayas dado cuenta, pero la existencia misma se entiende más fácilmente como una historia. ¿Y de qué trata esta historia? Pues empieza con la luz. La luz y la propia energía son fundamentales para lo que sabemos de la existencia. Y el sol está en el centro del mundo material. El sol es como lo que define nuestra realidad y la naturaleza misma. Se podría decir que el sol produce algo así como un árbol de la vida en la superficie de la Tierra. Y aquí abajo está nuestro cuerpo físico y nuestro entorno. Es básicamente un mundo de objetos ordenados. A distintas escalas dentro de estos objetos, allí está ocurriendo un proceso de autoorganización. Hay una lista de ingredientes físicos de algo, y luego está el orden en que se disponen estas cosas. Y este orden tiene una estructura jerárquica, como otro árbol. Y el campo de la biología es el estudio de este orden, en términos de nuestros cuerpos. Igual que el campo de la geología es el estudio de la Tierra misma. Y parece que tanto el mundo físico que nos rodea, como las filosofías mentales y los conceptos que nos rodean, están todos construidos sobre jerarquías. En realidad, ni siquiera podemos pensar o actuar sin ellas.
A medida que crecemos, en cierto modo las agregamos en algo así como un árbol de conocimientos que descubrimos mediante la observación y la experimentación. Y al igual que toda la biología, la genética y la física se rigen por un orden muy concreto. Las cosas que la gente construye en el mundo físico tienen que estar bastante bien ordenadas. La buena carpintería requiere una exactitud que puede ser algo trascendente. Así pues, tu cuerpo es algo físico y, en lo que a ti respecta, es lo primero. Luego está tu mente, y tu mente crece a partir de tus experiencias en el mundo físico. No es algo que puedas tocar realmente. Es como la luna ahí arriba en el espacio sobre ti. Tu mente es algo etéreo. Es como un reflejo etéreo de tu cuerpo y del mundo. Y tu mente también refleja tu cultura, hasta la lengua que hablas. Y al igual que tu cuerpo es lo primero para ti de niño, tu mente es lo segundo en cuanto a tu identidad. Tu identidad es básicamente tu ego. Es esta fina capa estructurada que se acumula alrededor de tu mente a medida que creces. Podrías pensar que es como un capullo. Tu identidad es donde tu mente se encuentra con tu cultura. Ahí está tu lenguaje, todas las cosas que te han enseñado, todas las ideas e imágenes a las que has estado expuesto. Es donde tus recuerdos se condensan y solidifican en torno a algo que es como tu disposición mental. Aunque tu mente es etérea, tiene un cierto orden, una estructura. Y al igual que utilizas tus sentidos para explorar el mundo físico, esencialmente utilizas algo parecido a la luz de tu mente para explorar este espacio infinito de tu imaginación. Es como un reino de potencial que se extiende hacia el futuro. Espera, ¿dónde estamos? Pues estamos en el espacio entre estas tres cosas. Estas tres cosas son como objetos, tienen un orden y se agrupan para formar una jerarquía. Y su existencia crea una cosa secundaria entre ellas, y llamemos a esta cosa espacio. Y existe una interdependencia entre los objetos y el espacio. Y si dividimos este espacio, obtenemos 4 de ellos. Y cuando estás verdaderamente equilibrado, este que está en el centro eres tú, o tu conciencia. No es tu cuerpo, ni tu mente, no son tus pensamientos y opiniones, ni tus sentimientos. Es la esencia de lo que realmente eres. Y así, hay un espacio por aquí que está dentro de un objeto, y luego hay un espacio por aquí que tiene objetos dentro. A primera vista podrías pensar que se trata de algo binario, pero en realidad es más como si estas cosas estuvieran entrelazadas, donde cada una contiene a la otra en su interior. Así pues, tu cuerpo es un objeto estructurado y ordenado que contiene espacio en su interior. Incluso los propios átomos están formados en su mayor parte por espacio vacío. Así pues, todos los objetos contienen espacio en su interior. Y en términos de escala, el espacio dentro de tu cuerpo con el que estás más familiarizado es tu aparato digestivo. Es un espacio vacío que recorre tu cuerpo y termina en el vacío. En el centro de este espacio está tu estómago, y parece que sientes cosas allí. Sientes hambre allí, pero si prestas atención, también te darás cuenta de que es donde sientes emociones. Y el término emociones necesita aquí una pequeña aclaración. Allí no sientes alegría ni felicidad, es más bien como mariposas. La emoción empieza en tu estómago y te alerta de algo. Te llama la atención y tiendes a clasificar este sentimiento como algo parecido a la ansiedad. Y este sentimiento es algo neutro. Es difícil identificar lo que significa este sentimiento. Que sea positivo o negativo, depende de cómo actúes ante el sentimiento o de lo que creas sobre él. Y este sentimiento solo puede ir en 2 direcciones, hacia arriba o hacia abajo. Si va hacia abajo, activa tu respuesta de lucha o huida. Y sientes algo como miedo o temor, y podríamos llamarlo ansiedad negativa. Y cuando temes algo solo tienes unas pocas opciones. Puedes enfrentarte a lo que temes, o puedes huir de ello. O puedes no hacer nada y hacerte el muerto y esperar que el miedo desaparezca. Y luego está lo que podríamos llamar ansiedad positiva, cuando este sentimiento viaja hacia arriba. Es un sentimiento que te inspira a actuar, a hacer algo. Quizá tengas un amigo al que estás ansioso por ver. Si vas a verle, la sensación continúa hacia arriba, hacia el pecho, donde sientes algo parecido a la armonía o el equilibrio. Podrías equivocarte al decir que estás equilibrado, pero por el momento, al menos sientes que lo estás. Así que tenemos 2 tipos de sensaciones, una se hunde y la otra se eleva. Y al igual que el espacio que contiene tu cuerpo siente cosas, y estas cosas tienden hacia una orientación norte y sur, el espacio que contiene tu mente también parece ir en 2 direcciones.
Podrías llamar a estas direcciones este y oeste. Y el espacio que contiene tu mente no es solo un vacío, está lleno de pequeñas cosas suspendidas, como los átomos de aire que flotan en el espacio. En el vacío aparente del espacio, hay cierto orden en forma de estos grupos de átomos. Son como pequeñas jerarquías de orden, y el espacio en el que opera tu mente es similar. Está lleno de cadenas de palabras que se organizan juntas para formar ideas y conceptos. Y tienes una herramienta llamada mente que utilizas para sondear estos conceptos. Y al igual que tus emociones pueden ir en dos direcciones, tu mente funciona de forma similar. Tienes lo que parecen dos voces en tu cabeza. Una de estas voces suena como tú. Te habla, como un reflejo. Esta voz es tan clara para ti que puedes llegar a pensar que eres tú. Tiene dos caras. Una es positiva, hacia la luz, y la otra es negativa, alejándose de la luz. Pero en cualquier caso, es la misma voz. Te construye o te destruye. Es como el viejo tropo, el ángel en un hombro y el diablo en el otro. Pero esta voz no es más tú que tu estómago. Es solo una parte de ti. A veces la voz que suena como tú te dirá algo, y entonces te das cuenta de que ya sabías lo que te estaba diciendo, y piensas más o menos, ya lo sabía. Así que hay una voz en tu cabeza que te dice cosas y, como el 90% de las veces, es algo que ya sabes, o es algo mezquino o sentencioso, algo que te distrae o es superfluo. Pero esta voz que suena como tú puede ser útil. En realidad, es una herramienta para resolver problemas y puede ayudarte a alertarte del peligro. Una de sus principales funciones es actuar como traductor. Es bueno en eso. Y es bueno en eso porque es bueno calculando. Es como una máquina. No es una persona real. Y luego está la otra voz, que es como una voz sin voz. Solo parece saber cosas. No son las cosas que crees que sabes, o las cosas que crees. Son las cosas que sabes que son realmente ciertas. Cosas que podemos compartir en común. Así que estas dos voces son como los compinches de tu mente. Una de ellas actúa como un chamán servicial con conocimientos, y la otra es como una serpiente cautelosa que sondea lo desconocido. Así pues, tenemos tres cosas y el espacio entre ellas. Está tu cuerpo y contiene un espacio en el que sientes emociones. Y tu cuerpo y el mundo están construidos sobre el pasado y se basan en este orden increíble: genética, mecánica, física, biología. Y luego está tu mente, que existe en un espacio donde experimentas pensamientos. Y tu mente también está construida sobre el pasado, pero los pensamientos en los que te concentras son como una proyección hacia el futuro. Es como ir hacia lo desconocido. Así que hay cosas que sabes, y luego está lo que no sabes. Es lo que intentas averiguar. Y luego está la luz. Podrías pensar en tu cuerpo y en el mundo como lo que es. Y luego podrías pensar en tu mente como algo que proyecta lo que debería ser en el futuro. Y la luz es como tu forma de actuar. Representa lo que haces con estas otras dos cosas. Luego está el centro, a donde intentas llegar. Y es como si convirtieras lo que no sabes en lo que sabes, trepando por esta cosa que es como un árbol del conocimiento. ¿Podemos ponernos de acuerdo sobre esta historia? ¿Es cierta esta historia? Esta historia existe desde hace mucho tiempo. Una de las primeras versiones se llama la historia del Jardín del Edén. Y puesto que uno de los personajes principales de esta historia es una serpiente que habla, tratémosla simplemente como una historia. No la tomemos al pie de la letra. Además, esta historia es tan antigua que es de hace mucho tiempo, en un lugar que está muy muy lejos. Y esta historia trata de una entidad llamada Dios. Y se podría decir que Dios es como el sol. Dios no es el sol en sí, pero es como el sol. Es esa cosa que está fuera de tu alcance. Y también es la cosa que trajo a la existencia todo lo demás que conoces. Y este ser crea algo llamado el árbol de la vida, que podrías considerar como la naturaleza misma, los procesos que crean la materia y la biología. Y este árbol de la vida forma un jardín en las tierras situadas al este de él, donde confluyen 4 ríos.
Este jardín al este es un paraíso, donde todo está en armonía. Y un jardín es una especie de cosa artificial, en el sentido de que es donde se encuentran la naturaleza y la estética. Y tiene límites. Y el ser que creó este jardín dice, sobre el agua y sobre el viento, que puedes vivir allí siempre que no comas de esta cosa llamada árbol del conocimiento. Y esto se debe a que el árbol del conocimiento describe el orden del universo. Y esto es un problema, porque tú mismo no has organizado el jardín, no lo conoces todo. Solo tienes estos pequeños atisbos de su orden y de cómo funciona. Así que una vez que comes de esa fruta, conoces el conocimiento. Y saber que el conocimiento funciona de la forma en que lo hace es también como reconocer tu falta de él. Y ahora, cada vez que actúas, primero tienes que proyectarte en el futuro y crear como una simulación de la realidad y ponerla a prueba contra el mundo exterior. Es como si te echaran del jardín, más al este, más lejos de la luz, más lejos del significado. La historia compartida en la que podemos estar de acuerdo. Y eso nos trae hasta ahora. Estamos fuera del jardín, intentando volver a entrar con todo lo que hacemos. Cada acción que realizamos es un intento de volver a la armonía. ¿Podemos volver allí? Solo si tenemos una historia compartida. Algo que se aplique a todos por igual. Algo en lo que podamos ponernos de acuerdo y que todos tengamos en común. Y solo tiene que ser una historia.